Si te estás planteando cómo saber exactamente qué quieres hacer con tu vida, cuál es tu propósito, cuál es tu razón de ser, has llegado al lugar adecuado, porque yo me he pasado los últimos 10 años de mi vida como buscando mi propósito, buscando en plan de qué es lo que yo quiero hacer, qué es lo que se me da bien, cuál es mi misión en esta vida, en este mundo, y he aprendido a base de leer muchos libros, hacer muchos ejercicios conmigo misma, meditar mucho y probar 1000 millones de cosas. He acabado encontrando exactamente cuál era mi propósito y la esencia de mi propósito, que ahora voy a explicar porque son cosas diferentes, para que a ti te sea más fácil encontrarlo, y te voy a compartir como todos los trucos que te puedo dar para que tú empieces a planteártelo ya, si ya es una cosa que te causa como estrés o lo estás planteando desde hace tiempo o te sientes un poco perdido o perdida, para que tengas una serie como de ejercicios y unas pautas que te van a ayudar muchísimo como para ir como concretando un poquito. Y digo el porqué, la esencia y la esencia de tu propósito y tu propósito, porque yo siento que tu propósito como tal puede ir variando mucho a lo largo de tu vida, pero la esencia de tu propósito nunca va a variar. Me refiero a que, por ejemplo, yo qué sé, una persona puede empezar diciendo el propósito de mi vida es encontrar, yo qué sé, la cura de este cáncer porque me gusta la química y me gusta lo que tengas que estudiar para eso, y tú quizás hagas eso durante una temporada y a los años los humanos somos personas, los humanos somos seres al final que nos aburrimos a veces mucho con la monotonía y con estar haciendo siempre lo mismo. Por tanto, es muy posible que durante 7 años de tu vida los puedes dedicar a una cosa y luego cojas, y si tu propósito es el decir la química, la los microcosas y las cosas que hacen, no sé por qué he cogido este ejemplo cuando no sé ni qué ejemplos poner de esto, pero ya me entiendes. Yo qué sé, cosas a nivel de medicina, pues quizás te centras al principio en un cáncer y al cabo de los años dices, bueno, pues ahora quiero ayudar a desarrollar algo que tiene que ver con inteligencia artificial, pero también con salud y tal, que al final es una extensión o una variación de ese propósito que tú empezaste a tener, pero sigue estando en la misma línea. No sé si me explico. Entonces, lo digo porque al final lo que quiero que encuentres a través de los consejos que te voy a dar no es solo en plan de mi propósito exacto de ahora mismo, sino sobre todo la esencia de tu propósito, porque lo vas a poder aplicar a muchas cosas diferentes y así tampoco te vas a sentir perdido, porque hay personas a veces, o al menos a mí eso también me pasó durante un tiempo, que encontré mi propósito en un momento, pero luego como cambié de forma de decir en plan, si ahora quiero hacer esta otra cosa, no veía como la correlación entre este primer propósito y este segundo, y de repente dije, ya está, no he encontrado mi propósito porque esto primero no tiene nada que ver con este segundo. Cuando luego con el tiempo como pude atar los hilos de la primera cosa con la segunda y otra tercera que hice, dije, vale, espera, mi propósito siempre ha sido el mismo, lo que pasa que he variado de campos en los que lo aplicaba o me ha costado encontrar un campo en el que me gustara más, etcétera, etcétera. Entonces, el concepto que voy a utilizar para que descubramos cuál es nuestro propósito, que yo lo encontré hace la vida, cuando estaba en Bali haciendo mi primer viaje sola, es el concepto de Ikigai, que es el concepto japonés de cómo encontrar tu propósito o razón de ser. Realmente Ikigai se traduce a cuál es la razón de ser de tu alma o de tu ser en esta vida. Entonces, la razón de ser de tu ser, vale. Entonces, gracias a eso, yo leí muchísimo sobre el tema, porque cuando escuché este concepto dije, me parece como que está muy bien estructurado para que te hagas tú las preguntas o las mejores preguntas que puedas para plantearte, decir, en plan de, vale, ¿qué es lo que a mí me gusta en esta vida? Y qué es lo que a mí, o sea, cuál es como el punto medio de todas las cosas como que engloban quién soy, ¿vale? Entonces, el Ikigai se divide en 4 pasos. Lo que a ti te gusta, lo que este mundo necesita, algo por lo que a ti te puedan pagar y lo que se te da bien. Entonces, encontrar como el punto medio, voy a dejar el diagrama aquí también, el punto medio de estas 4 cosas, ¿vale? Porque si tú coges, por ejemplo, tengo que mirar los apuntes, lo siento, lo que el mundo necesita y lo que tú amas, encuentras tu misión. Pero no es tu Ikigai, porque es como un punto que está más cerca del Ikigai, pero no es el Ikigai. Si tú coges una mezcla entre lo que te pueden pagar y lo que se te da bien, es tu profesión. Si es lo que se te da bien más lo que a ti te gusta, es tu vocación. Pero todas estas cosas son como cosas a medias, y es el sitio en el que muchas veces creo que la gente encuentra algo de esto y está como medio perdida aún, porque es como, siento como que estoy cerca, pero no estoy del todo cerca porque me falta algo. Te falta uno de los 4 puntos. Por tanto, una de las mejores cosas que puedes hacer es coger, y no tiene por qué ser una cosa súper exacta, ahora lo explicaré, pero que cojas de cada una de las 4 categorías básicamente y que digas, vale, en una frase, bueno, primero apúntate palabras random que se te ocurran, por ejemplo, ¿qué es lo que a mí me gusta hacer? ¿Vale? Apúntatelo todo. ¿Te gusta pintar? ¿Te gusta ser creativo? ¿Te gusta crear? ¿Te gusta...? Yo qué sé, y pueden ser cosas súper concretas como decir, me gusta crear o montar coches del Scalextric, o me gusta hacer puzzles, puede ser en plan de me gusta escribir, me gusta comunicar, porque al final, por ejemplo, si dices, yo qué sé, escribir, hacer música, tal, eso lo puedes al final extrapolar a comunicar, porque quizás te gusta comunicar de diferentes formas y no solo es hacer música, o no solo es escribir historias cortas, o no solo es dibujar mangas, o ¿sabes lo que te quiero decir? Entonces, de cada una de estas categorías, sácate un papel, sácate una hoja en blanco y apúntate de cada una de ellas y decir en plan de, vale,
qué es lo que yo puedo extrapolar de lo que... uy, le he dado el micro otra vez, siempre le he dado el micro. ¿Qué es lo que puedo como sacar de información sobre mí mismo de cada una de estas cosas? Porque si tú te das cuenta, el día que encuentres tu propósito, si ya lo has encontrado y si lo estás viendo esto porque sí, yo me doy cuenta a día de hoy de que yo mi propósito lo había encontrado cuando tenía 10 años ya. Lo que pasa que no había entendido cómo aplicarlo, dónde aplicarlo y en qué aspectos quería aplicarlo, porque al final a lo largo de mi vida fui desarrollando diferentes cosas que me fueron ayudando como a concretar, que hablaremos de esto ahora también en un momento. Una cosa que también te puede ayudar mucho cuando estés haciendo esta lista, si tienes a personas en tu entorno, rollo amigos, familiares y demás, que sepan, o sea, que te conozcan bien y que sepan qué cosas realmente se te dan bien, que te ayuden a hacer esa lista. Porque, por ejemplo, tú puedes pensar, decir, es que me encantaría, yo qué sé, dedicarme al surf profesionalmente, pero no se me da bien. Y que tal alguien te dice, tío, te he visto hacer surf toda tu vida y se te da súper bien y sí que podrías dedicarte a esto, por ejemplo, ¿sabes? Por decirte algo. Entonces, está bien a veces tener un poquito de ayuda o visión un poquito externa de gente positiva, ¿vale? No gente negativamente que te digas, eres un mierdas y todo se te da mal. Obviamente eso no. Entonces, lo que está bien es que cojas también un poco de decir a la gente de tu entorno, o si te sientes un poco perdido con esta lista, decir, oye, pues no sé qué se me da bien, porque hay muchas personas, o a veces estás en momentos de tu vida que dices, pues no sé qué se me da bien, porque hay cosas que quizás para ti son naturales y no te das cuenta que se te dan bien, pero sí que se te dan bien, porque eso es una cosa que a mí me ha pasado con el tiempo, que cuando yo he empezado a, por ejemplo, tener este canal de YouTube y todo, y tener redes sociales en general, mucha gente me ha venido a decirme en plan de, Eira, es que te comunicas muy bien, y yo, para mí no es una cosa como que yo hubiera pensado que se me daba bien, porque para mí es como, yo siento que me comunico normal como cualquier otra persona, pero hay gente que me dice que se me da muy bien hilar ideas y explicar las cosas muy bien y de forma que se entiendan y tal, y yo es una cosa que tampoco la sabía hasta que, la gente me lo ha dicho y dos, también ha pasado un tiempo y he recibido un feedback tanto de vosotros como de 1000 otras personas, ¿sabes? Entonces es importante como que empieces eso, tanto a verlo un poquito desde tu punto de vista y desde lo que tú crees y un poco desde el punto de vista de personas, amigos y demás que te vean con buenos ojos y que te quieran ayudar a encontrar esto. Incluso lo puedes hacer, yo de hecho este ejercicio lo hice en su momento con una amiga mía y con su novio que nos habíamos conocido esa semana porque los tres conocimos este concepto, digamos, en una charla que hacían ahí y hicimos un poquito eso entre los tres porque así era como un poco nos dábamos feedback los unos a los otros y eso siempre está bien como para plantearte cosas que quizás tú no te planteas, que si a ti no se te ocurre una cosa, ves que a tu amigo se le ocurre esto y dices, vale, espera, pues quizás no había pensado que esto puede ser una cosa por la que me pueden pagar, pero sí que me pueden pagar por esto. Y aquí viene otra cosa, y esto es un punto importante que no he visto otras personas hablar de esto cuando hablan del tema del propósito, del concepto y tal, incluso cuando hablan del Ikigai. Siento que a veces para muchas personas es muy fácil encontrar el punto de los tres, que es el qué se te da bien, qué es lo que el mundo necesita y qué es lo que tú quieres. Y cuando encuentras estas tres cosas, yo siento que ahí has encontrado el punto más perfecto y el más adecuado para saber cuál es tu propósito, qué es lo que te gusta. Y cuando tienes que añadir la última capa, que es la de, vale, algo por lo que te puedan pagar, muchas personas, yo incluida, porque a mí eso me ha pasado también, se quedan muy bloqueadas en ese punto. ¿Por qué? Porque muchas veces te vas a dar cuenta de que esa cosa que junta esos tres conceptos es algo que quizás tú has estado haciendo naturalmente toda tu vida. Por ejemplo, pongamos que te gusta mucho escribir historias de fantasía. Pues imagínate que tú llevas desde pequeño escribiendo historias, ¿sabes? Y las historias de fantasía son algo que ayudan al mundo, son algo que a ti te gusta hacer y es algo que se te da bien porque llevas muchos años practicando, obviamente, y se te da bien. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que cuando tú llevas haciendo una cosa mucho tiempo de una forma muy natural, rollo, yo qué sé, es el cumpleaños de una de tus mejores amigas, le regalas una mini historia que ella es como, ¡wow, me encanta, no sé qué! La haces de forma gratuita para, yo qué sé, el diario de tu escuela, presentas a concursos, haces 1000 cosas de eso por las cuales nunca te pagan por esa cosa. A ti, al final, es una cosa que la ves como un hobby, la ves como una cosa súper natural de esto lo hago porque yo quiero. A veces, por no decir muchas veces, cuando se trata de cosas así más creativas o de cosas que no son como el camino normal que la gente sigue, como decir, tengo un trabajo o voy a una entrevista de trabajo, me pagan por esto y tal, es difícil a veces que la gente como se deshaga de este bloqueo de que tú mereces cobrar dinero por esa cosa, ¿sabes? Porque como se te hace tan natural, se te hace natural hacerlo gratis y te da como cosa empezar a cobrar por ello, porque eso es una cosa que a mí me pasó en su momento y hay amigas mías que les está pasando de hecho ahora mismo. Por ejemplo, tengo una amiga que lleva 3 años haciendo surfskate, ¿vale? Que es el tipo de skate que yo practico. Y siempre que voy de viaje con ella o estoy con ella me enseña mucho y me da muchos trucos porque lleva muchos años practicando. Pero oficialmente ella no es profesora. Cuando se le da bien, le encanta hacerlo y aporta un bien que flipas porque es una persona que no solo te enseña súper bien, sino que te motiva muchísimo haciéndolo. ¿Qué pasa?
que cuando le dije, tía, pero es que tendrías que estar cobrando por esto, me dice, es que no tengo certificaciones, es que no sé qué, es que no tengo experiencia, es que tal, pero cuando no hay dinero de por medio se le da súper bien hacerlo, pero en el momento que hay dinero por medio se bloquea y es como, no, si hay dinero de por medio ya no lo hago, ya no lo quiero hacer, ya me pongo una presión encima que no necesito y que no quiero. Y ese es el problema a veces que tenemos muchas personas, que tú quitas... Hay muchas personas que realmente sí que han encontrado cuál es su propósito, lo que pasa que no han empezado a monetizarlo porque no se creen que se merezcan monetizarlo. Y esa es una parte importante de trabajar a nivel de la confianza. Y eso es una cosa que también quiero hablar un poquito de cómo hacerlo y de cómo lo he hecho yo, porque a mí me pasó exactamente lo mismo. Y por ejemplo me pasó en su momento que cuando yo empecé con todo el tema de, digamos, la espiritualidad, la atracción, todas estas cosas, bueno, el desarrollo personal en general, porque al final es un poquito todo, yo empecé a acumular muchísimo conocimiento, pero porque lo acumulo porque a mí me gusta, porque me gusta leerme este tipo de libros, me gusta hacer este trabajo para mí, me gusta aprender para mí, soy una persona curiosa y demás. Y claro, empezó a haber gente que quizás, yo qué sé, por ponerte un ejemplo muy estúpido, a mí cuando me empezó a gustar mucho la astrología, yo me he leído 30.000 millones de libros, he hecho cartas astrales, tanto las mías, de mis hermanas, de mis padres y tal, pero ¿por qué? Porque a mí me interesaba y porque es una cosa que a mí me gustaba. Hasta que de repente alguien un día me dijo en plan de Ira, es que me podías hacer la carta natal, no sé qué. O no, mentira, empezó en el trabajo, que en la oficina en la que estaba, cada vez que entraba alguien nuevo en el trabajo y yo mencionaba este tema, me decían, ¿me puedes hacer la carta? Y yo, claro, no sé qué, porque a mí me gusta tanto hacerlo, que es como, yo no quiero cobrar a nadie por ello, porque es que lo hago porque a mí me gusta hacerlo, ¿sabes? Pero estoy aquí ya tocando esos tres puntos, menos la parte de cobrar. Y empecé a hacerlo tal y cual, y al final llegó un punto donde dije, ostras, hay mucha gente que cobra por hacer esto mismo, ¿por qué yo no estoy cobrando por hacer esto? Y empezó lo típico, ¿no? Decir en plan de, uy, ahora tengo que cobrar por esto significa ponerme una presión encima, cuando yo no tengo un título, cuando yo obviamente he estudiado por mi cuenta, pero tal. Y al final lo que me di cuenta con esto es que yo conozco muchas astrólogas, de hecho las astrólogas en las que más confío no tienen títulos de astróloga, simplemente llevan muchos años leyendo mucho y simplemente saben cosas que las han aprendido por su cuenta, por experiencia o por lo que sea. Y al final lo que tú tienes que aprender a hacer es decir, vale, cuando una cosa se te da bien y quizás no estás formado como tal, puedes hacer una formación para que eso te dé tranquilidad y seguridad, pero también te digo que mucha gente se mete a hacer formaciones y luego hace 300 formaciones y nunca tiene esa confianza y seguridad para empezar a cobrar de ello porque siempre necesita como más formación, más títulos, más cosas. Entonces, ese no suele ser el problema, que la puedes hacer obviamente para estar tranquila una o dos, no te estoy diciendo que no, pero que si tú tienes un conocimiento por el cual la gente ya... Yo qué sé, puedes preguntarle a tus amigos, puedes preguntarle a la gente de tu entorno, decir, ¿tú estarías dispuesto a pagar por esto? Y te dicen que sí, es que estás preparado para empezar a hacer ese trabajo si es una cosa que te gusta. Entonces, yo por ejemplo, lo que empecé a hacer en su momento es que cuando empecé a hacer cartas natales, yo obviamente no hago cartas natales súper en profundidad, sino que las hago de forma más, ¿cómo se llama? Como un poco más introducción a la astrología. Por tanto dije, vale, pues yo no me siento cómoda obviamente cobrando lo que cobra una astróloga, que son, no sé si son 100 euros, 150 euros, una cosa así, pero yo por 10 euros o por 20 euros te puedo hacer una lectura genérica, que es lo que a veces mucha gente quiere, porque hay gente que, no quiere quizás gastarse 150 euros, no tiene 150 euros y 3, no quieren una lectura súper en profundidad, sino dicen, quiero una iniciación, quiero algo que me puedas dar tú. Y un astrólogo profesional nunca quizás le dará eso a una persona porque a un astrólogo profesional no le sale a cuenta hacer un trabajo tan barato porque se dedican a ello full time. Yo quizás lo hago como una cosa más de hobby, de decir, lo hago porque me gusta, porque yo aprendo y porque me gusta pues que la gente se meta en este tema, pero de una forma así como más superficial, ¿sabes? Entonces, siempre va a haber un sitio para cada una de las personas, o sea, es como si te digo, yo qué sé, que tú, por ejemplo, quieres ser profesor de piano y porque llevas, yo qué sé, 15 años tocando el piano, es una cosa que te encanta, te apasiona y tal, pero no tienes el título como tal de profesor de piano, pues obviamente si una persona quiere encontrar al profesor de la escuela de música de no sé dónde, de Viena, bla, 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 pues esa persona que tiene ese dinero y esas ganas de encontrar a alguien así, va a ir a por esa persona, no te va a contratar a ti, obviamente, pero hay personas que quizás están empezando, que quieren a alguien más barato y que tú puedes ofrecerles eso, y con el tiempo tú, pues, con el tiempo, por ejemplo, con el dinero que ganes de eso, invertir ese dinero en cursos, seguir formándote e ir haciéndolo un poco así, porque siento que muchas personas a veces entran en este bucle, bueno, yo la primera y creo que todos hemos pasado por lo mismo, de decir, no, es que necesito un máster y 2 másters y una carrera y no sé qué y no sé cuántos, y entras en este bucle de educarte cuando yo siento que la educación no está hecha para que estés como aprendiendo y absorbiendo y no aplicándolo. O sea, yo siento que está bien de que tú digas, yo aprendo, empiezo a aplicar lo que he aprendido mientras sigo aprendiendo, pero encontrar un equilibrio entre ambas cosas, no decir en plan de tengo que estar acumulando un montón de conocimiento y el día que acumule 3 millones de cosas de conocimiento, entonces estaré preparado, porque realmente nunca te vas a sentir preparado. Te tienes que forzar un poquito a tirarte a la piscina y empezar a tener personas que te contraten, que te paguen, que lo que sea, pues incluso coger un par de clientes gratuitos al principio si eso te da seguridad de decir, vale, lo voy a hacer con un par de personas gratis, que esas personas me den feedback y a partir de ahí
veo pues como cuánto les empiezo a cobrar, cómo lo hago, tal. Porque a las personas nos da a veces mucho miedo lo de pedir que nos paguen por cosas que no son como las que están socialmente bien establecidas. Cuando tú tienes una carrera, por ejemplo, yo que sé, en medicina, pues tú sigues el camino de, pues voy a buscar un hospital que me contrate, que me haga tal, que no sé qué, que no sé cuántos, y es más fácil seguirlo por este camino. ¿Por qué? Porque es un camino que ya está como preestablecido, ya han pasado 300 personas antes por este camino, es un camino que ya conoces. Entonces es fácil ir por ahí. Y no hay nada de malo en ir por ahí, porque hay personas que quieren ser médicos, hay personas que quieren ser dentistas, hay personas que quieren ser lo que sea, pero puede ser que quizás te des cuenta de que sigues ese camino una temporada y luego te das cuenta de que te sientes vacío por dentro porque sabes que no estás haciendo lo que a ti te gustaría. Y hay personas que tendrán propósitos que son como más, no quiero decir genéricos, sino propósitos como más preestablecidos, como decir, pues yo quiero salvar vidas, yo quiero ayudar a curar cáncer, yo quiero ayudar a tal. Y esto es un camino que lo tienes bastante más preestablecido, por decirlo de alguna manera, porque sabes que tienes que estudiar medicina, sabes que tienes que quizás hacer este máster o entrar en este tipo de laboratorio o lo que sea. Y hay personas que simplemente sea como, a mí me gusta algo creativo, pero las partes creativas no sé por dónde empezarlas. O todo lo contrario, puede ser que seas una persona que tienes muy claro que quieres hacer medicina, pero luego te das cuenta y dices, ¿sabes qué? En realidad yo quería hacer medicina porque quería aprender estas cosas, pero de hecho yo quiero como crear contenido sobre medicina en redes sociales, por decirte algo, porque lo que se te da bien a ti, por ejemplo, es la medicina, pero también se te da bien comunicar y es una cosa que dices, mira, pues lo puedes juntar en este punto. Por eso antes decía de que es importante que cuando te hagas este diagrama y te apuntes cada una de las cosas, digas, vale, apúntate tanto cosas concretas como cosas genéricas, como puede ser el tema de comunicar, porque aquí va un poquito ejemplo de mi vida. Yo creo que muchos sabéis que yo estudié periodismo. Estudié periodismo porque yo de pequeña pensaba que quería ser escritora, porque yo siempre he sabido que quería crear, pero no me quedé como en plan de me gusta crear, fue como, no, me gusta escribir. No me preguntes por qué. Cuando empecé la carrera fue cuando empecé a tocar un poco el tema de, las cámaras, la radio, esto, lo otro, por lo tanto había como, al final el periodismo es una carrera que te enseña diferentes formas de comunicar. Y de repente me di cuenta con el tiempo, cuando empecé con redes sociales, que yo sentía como que tenía ganas de comunicar. A mí YouTube siempre me ha llamado, a mí ciertas cosas siempre me han llamado. Entonces a eso también me refiero con el tema de que muchas personas sabemos cuál es nuestro propósito, lo que no actuamos sobre él porque nos da miedo. Que esa es otra cosa. Tú normalmente sabes, aunque no lo sepas exactamente, porque cada persona es un poquito diferente, supongo, yo estoy hablando desde mi perspectiva limitada, pero yo, por ejemplo, desde pequeña sé que quería tener un canal de YouTube. Y aunque quien hace el canal de YouTube no sea como mi propósito último, es uno de los sitios en los que yo comunico. Y yo me he dado cuenta que quizás TikTok es una plataforma que me gusta más para comunicar que lo que es YouTube, por la gente, por cómo es el contenido, por yo qué sé. Y este propósito para mí se va a seguir desarrollando a nivel de que a mí lo que me gusta es comunicar y me gusta comunicar sobre temas que a mí me interesan, como puede ser el crecimiento personal, desarrollo personal, la positividad y todas estas cosas. Pero es una cosa que también la he ido aprendiendo con los años a base de ir probando cosas. Porque yo hice, lo que te digo, yo hice la carrera dije, bueno, vale, estoy trabajando en medios de comunicación y dije, no me gusta comunicar las ideas de otros o comunicar ideas que a mí me las sudan mucho, porque a mí el tema noticias no me gustaba, el tema política no me gustaba, era como que no me gustaba nada. Dije yo, vale, me gusta comunicar, pero no me gusta comunicar todas estas cosas que yo aprendí en la carrera, vale. Quiero comunicar, pues quizás de temas de viajes o de temas de desarrollo personal y tal. Vale, pues quizás tienes que trabajar en una revista o en un medio de una persona donde hagas eso. Y digo, no, porque no quiero trabajar en medios de otras personas, quiero trabajar para mí misma. Vale, pues tienes que buscarte formas independientes de trabajar, como puede ser canal de YouTube, redes sociales, etcétera, etcétera, o crearte tú tu propia revista, o montarte con unos amigos una revista propia, o yo qué sé, crear un documental y tú vendérselo a una cadena. Hay 1000 millones de maneras de hacer esta cosa que tú quieres hacer. Lo que pasa es que tienes que ir probando para encontrarla y tienes que ir acumulando conocimiento con el tiempo. Como me pasó a mí, que hubo una época que me saqué el título de profe de yoga porque se me ocurrió, se me metió en la cabeza que quería ser profe de yoga. No es que quisiera, sino que el yoga es un tema que me interesaba mucho, las enseñanzas del yoga me gustan mucho, es una cosa que la tengo muy metida en lo que comunico a nivel de mentalidad, de lo que predico al final en mis redes, en todo, pero no quiero ser profe de yoga porque al final es como comunicar un tipo de contenido en una clase cerrada, que no es lo que yo quiero. Yo quiero, por ejemplo, quizás llegar a más personas, hablar de temas quizás que para mí son más importantes que el yoga en una clase, ¿sabes lo que te quiero decir? Quizás yo quiero hablar más de los principios del yoga en la vida, porque al final son un poquito los que yo tengo en cuenta cuando yo pues comparto mi contenido y todo el rollo, como el principio de la no violencia, etcétera, etcétera. O los chakras, o la energía, o llámalo como quieras. Entonces es como, a mí me he ido
obviamente yo he tardado mucho en encontrar mi propósito porque yo he empezado a probar muchas cosas, porque soy una persona que me gusta mucho actuar y como decir, vale, pruebo esta cosa, me gusta, no me gusta, qué es lo que aprendo de esta cosa, vale, la siguiente cosa que me llama. Y voy probando cosas que me llaman. Y hay muchas personas que van a tener que pasar por un proceso un poco así, decir, vale, yo quizás estudio esta carrera, me he dado cuenta de que esta carrera no me gusta, yo qué sé, por decirte, has estudiado marketing digital, porque te gustaban las redes sociales, y has hecho marketing y dices, ya, pero no me gusta cómo trabajan las empresas, pues quizás lo que yo quiero hacer es hacer esto de marketing digital, pero en este aspecto y con este tipo de empresas, porque quiero apoyar este tipo de negocios, y a mí se me da bien esto y tal, 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 tal. Entonces también va a ser mucho, un poquito prueba y error, y como permitirte equivocarte, que eso a mucha gente no le gusta, a la gente no le gusta equivocarse, pero equivocarte al final no es una cosa mala, es una cosa buena, porque yo siento que equivocarte significa que lo has intentado y has visto que esa cosa no te gustaba. Entonces en la vida, gran parte de lo que hacemos en la vida es ir descartando, y no es equivocarse, es descartar cosas que pensabas que te podían gustar y luego con el tiempo te das cuenta de, oye, pues esta cosa realmente no me gusta nada. Una de las cosas, o una de las lecciones que yo he aprendido también últimamente sobre todo, es que, por ejemplo, cuando yo empecé con el tema redes, yo que sé, en redes se habla mucho del tema de que la gente tiene que tener un nicho y todo el rollo, y yo siempre he estado muy en contra de eso, porque yo quiero hablar de todo, un poco, o sea, no quiero hablar solo de viajes, o solo de espiritualidad, o solo de esto, porque siento que una persona da para mucho más que eso. Y al final, con el tiempo a veces pensaba, claro, porque si hablo solo de estos temas, hay marcas que no me querrán para hacerles publicidad y para poder cobrar algo de anuncios y cosas de estas, y me he sentido un tiempo un poco perdida, hasta que al final dije, ¿sabes qué? Comunica lo que a ti te salga del todo, según el día, porque hay días que comunico cosas de café, hay días que comunico cosas de viajes, hay días, me va un poco a días, ¿vale? Y de lo que yo estoy pasando en el día a día. Y al final lo que muchas personas me han dicho es en plan de, Eira, es que se te da muy bien comunicar cosas que mucha gente piensa, que no sabe cómo verbalizarlas, y tú las verbalizas de puta madre. Y al final es como que tú darte cuenta de que esa es como tu esencia, tu talento, es un poco complicado, ¿sabes? Porque cómo llegas a la conclusión de eso. Al final es un poco también la práctica, de que tú puedes tener tu ikigai medio claro de me gusta comunicar, me gusta hablar como de cosas que yo tengo dentro, porque no quiero quizás sentirme sola y quiero que otras personas tampoco se sientan solas, porque para mí ha sido un poco eso, el tema de las redes siempre ha sido como yo me he sentido sola en gran parte de mi vida, yo no quiero que otras personas se sientan solas con ciertos temas, mucha gente no habla de estos temas, yo quizás no tengo tanto miedo de hablar de X temas que mucha gente pues parece que no le gusta hablar de ellos, o les cuesta, o no lo sé, pues voy a hablar de estos temas porque siento que aquí hay un agujero en el mercado que nadie ha tocado. Y mucha gente me ha dicho eso muchas veces, o alguna vez en el canal muchas personas me lo han dicho, ¿no? De, Eira, es que hablas justamente de esto, me está pasando, este vídeo me ha ido súper bien y tal, y no sé qué. Entonces es importante como que también vayas probando, para irte dando cuenta de qué es lo que... qué es aquello para lo que sirves, o qué es aquello que como que simplemente nace de ti de una forma como natural, porque creo que las personas nos estresamos mucho con el tema de ay, es que tengo que forzarme y tiene que ser súper complicado encontrar mi propósito, tiene que ser súper difícil, y en el fondo encontrar tu propósito no es nada difícil, es que muchas personas, bueno, todos realmente, nos bloqueamos mucho de que tiene que ser difícil encontrarlo, y no es difícil, al final es al contrario, es como quitarte cosas de encima para desbloquear el decir, oye, pues quizás mi propósito es, yo qué sé, irme a hacer de voluntario a África, porque ese es tu propósito, porque podría ser ese. Y te digo eso como que te digo, yo qué sé, quizás es que estás en un país en el que tu propósito no tiene sentido o no lo ves, pero a ti siempre te ha llamado, yo qué sé, irte a Tailandia. Y un día te vas y cuando vas a Tailandia te das cuenta de que ahí están buscando un trabajo de algo que tú realmente quieres hacer, puedes hacer que en España no existe, o en Latinoamérica, o donde sea. Entonces es como, yo a veces también siento de que tienes que juntar los ejercicios del principio del Ikigai con el tema de seguir un poquito tu intuición y de si hay algo que te llama, pruébalo. Y si hay algo que te llama y encima te da miedo, pruébalo por dos, porque ahí es donde hay algo importante. Ya te digo, a mí me daba pánico el estar aquí delante de una cámara explicando cosas. Ahora mismo ya me he acostumbrado y es una cosa que se me da bien, que con eso también quiero decir. En el punto del Ikigai obviamente hay la parte de cosas que se te dan bien. No utilices eso como una forma de decir en plan de ay, es que no se me da bien estar delante de la cámara, por tanto no puedo ser youtuber, influencer, lo que sea. Si eso es una cosa que te llama. Hay muchas cosas que las puedes desarrollar, por ejemplo, no se me da bien tocar el piano, bueno, llevas 10 años practicando, no, ¿verdad? Por tanto, no sabes si se te da bien o no. Hay cosas a veces que no se te dan bien porque no has empezado a probarlas, porque hay muchos talentos realmente que los puedes desarrollar. Habrá cosas que son más o menos naturales, pero hay muchas cosas que la gente las desarrolla con el tiempo. Tema de editar vídeos es una cosa que la puedes aprender. Es muy fácil, o sea, no es una cosa de decir en plan, es que no se me da bien porque lo he hecho 2 veces y me ha salido mal. No utilices eso como para decir en plan de, no, es que no se me da bien esta cosa, por tanto no es ahí. Si una cosa te llama, pruébala. Y si te da miedo, pruébala por 2, porque te digo que si una cosa te llama y además te da miedo es porque vas a aprender muchísimo sobre ti mismo en ese proceso de superar ese miedo, ¿sabes? De decir en plan de, es que a mí me da mucho miedo, yo qué sé,
el mar, pero el surf siempre me ha llamado, pues quizás es por algo, quizás es que tienes que hacer algo ahí, que quizás empiezas con el surf y luego eso te acaba haciendo probar el windsurf y luego el kitesurf y luego el submarinismo y luego encuentras que quieres ser profesor de submarinismo, yo qué sé. Entonces, es importante también como seguir un poquito el miedo que tengas a las cosas. No me refiero en plan de que si tienes pánico a las alturas o pánico a las cucarachas, tengas que ir a hacer esa cosa. Eso es una cosa, eso es una fobia, eso es una cosa diferente. Pero creo que ya me entiendes. En plan, al final de decir, esta cosa me llama mucho, me apetece mucho hacerla, pero siento que se me da mal o no lo he probado nunca y bla, 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 bla. Y finalmente, que esto más o menos lo he mencionado un poco por encima, pero quiero hablarlo justo y concreto, es el tema de que es más importante actuar que no hacer nada y esperar a que las cosas sean perfectas. Es un poquito lo que he dicho al principio, pero quiero como dar mucho hincapié a esto, porque a mí esto me pasó en su momento. Voy a explicar un poquito la idea, lo que me pasó con un proyecto que a mí me enseñó muchísimo y que a una amiga mía le está pasando lo mismo. Ahora que el otro día también tuvimos una charla así bastante guay de todo esto, pero yo en su momento estaba montando un proyecto de yoga, una página web tal, y estaba constantemente con en plan de sí, la lanzaré cuando esté perfecta y cuando tenga esto y cuando tenga el otro. Y cada semana que decía sí, si en 2 semanas la lanzo, encontraba como un nuevo fallo en la web, y era otra cosa, y era no sé qué, y era no sé cuántos. Y es como siempre había cosas que mejorar, nunca la acababa lanzando. Hasta que alguien, no sé si lo leí en un libro o no sé dónde lo vi, me dijo en plan de Eira, piensa que se te puede adelantar otra aplicación de yoga que esté peor hecha que la tuya, pero solo por el hecho de que exista antes que tú, ya te haya quitado como muchos de los clientes que tú quieres abarcar con eso. Y al final, cuando tú, por ejemplo, lanzas una web, por decirte eso, pueden ser 1000 cosas, tú la web la puedes mejorar, tú la web la puedes, o sea, te vas a dar cuenta de que hay fallos, la gente que los vea te va a decir, ayer la web esto no funciona, lo puedes arreglar, ayer esto pasa, no sé qué. No te estoy diciendo que cojas una web hecha como el culo, con 1000 millones de fallos y que luego, pete y no la pueda usar nadie, pero que a veces hay cosas que vale la pena que estén medio hechas bien, que tengan un mínimo, que sea como el mínimo producto viable, que es como se llama en el mundo de las startups, y que lo lances. Y a partir de ahí ya verás lo que te dice la gente, ya tendrás feedback. Y si sale como el culo, al menos tendrás el feedback de que la gente te diga, oye, pues esto no me ha gustado, esto tal, esto no sé qué, esto no sé cuántos, y dices, vale, pues esto no ha ido tan bien como pensaba, tengo que volver a hacerlo y tener en cuenta todas estas cosas. Como puede pasar, por ejemplo, con el tema de los libros. Si tú coges a cualquier autor, ¿vale? Por decirte a J.K. Rowling, ¿vale? Y le coges el libro primero de Harry Potter y si ella se lo vuelve a leer, es que estoy segura que te diría, es que lo cambiaría todo. ¿Por qué? Porque han pasado no sé cuántos años desde que lo publicó y obviamente tú creces como persona y cada vez aprendes a hacer las cosas mejor. Por tanto, es importante también de que digas, vale, ahora mismo haga lo que haga, del proyecto que sea, del trabajo que sea, dando clases, creando una cura para esto, sanando pacientes, lo que sea, es como vas a hacerlo lo mejor que puedas ahora y no puedes frenarte a ti mismo y decir en plan de ay, no voy a hacerlo porque aún me falta este máster, aún me falta esto. Por eso digo que el tema de la educación está muy bien, pero que es importante que también hagas cosas ahora. Obviamente no vayas a operar a alguien a quirófano si no te has sacado la carrera de medicina, o sea, un poco de sentido común, obviamente. Pero me refiero, si por ejemplo eres fotógrafo y tienes una cámara un poquito más de mierda, o tienes la cámara del móvil, por decirte algo, y a ti te gusta la fotografía y dices, no, es que hasta que no tenga la cámara buena, una reflex súper guay, no voy a poder hacer fotos buenas. Mentira, yo conozco fotógrafos que me han hecho mejores fotos con mi iPhone que con mi cámara, porque les he dejado mi cámara y me han hecho basuras. Entonces, no, porque a veces es como, trabaja con lo que tienes, coge lo que tienes ahora mismo y empieza a hacer algo que vaya en dirección a eso que te gusta, porque te va a ayudar a que vayas practicando y que vayas, yo que sé, por ejemplo, si haces fotos con el, yo que te digo, con el iPhone y vas haciendo fotos tal, vas a practicar el tema del encuadre, vas a practicar una serie de cosas que obviamente no vas a practicar el tema del diafragma y demás, que tiene una cámara buena, pero practicarás otras y cuando tengas esa cámara, todo eso que has aprendido con esto lo vas a poder aplicar a esto. Por tanto, ya habrás avanzado un poco y no habrás estado simplemente con los brazos cruzados en plan de, bueno, voy a esperar a que un día tenga dinero para la cámara y no sé qué y no sé cuántos, porque muchas personas creo que también utilizan esto, yo siendo la primera porque yo lo he hecho, decir en plan de, no, ya empecé, porque eso me pasó con YouTube de hecho, ya empezaré YouTube cuando tenga una buena cámara, ya empezaré YouTube cuando tenga un buen micro y tal, hasta que un día dije, Eira, ha llegado el momento, empieza con lo que tienes, empieza con el cringe que te das a ti misma haciendo vídeos, aunque no sepas ni lo que quieres grabar, tú empieza haciendo vídeos porque a medida que vayas haciéndolos te vas a dar cuenta qué es lo que quieres grabar. Y eso es como ha sido, o sea, los primeros quizás 50 vídeos de mi canal o 30 o llámalos como quieras, no sé cuántos fueron realmente, yo no sabía que estaba subiendo aquí, es como subía lo que me apetecía porque era como, me tengo que obligar a ir subiendo cosas, porque así también he mejorado mi presencia delante de la cámara, he mejorado el cómo hablo y todo el rollo, y cuando ya llegó el punto en el que yo supe que quería subir, ya había mejorado mi carisma delante de la cámara, ¿sabes? Entonces, si hubiera empezado directamente 3 meses más tarde con mi buen carisma, mi mierda de carisma, pero los temas, digo, pues quizás hay vídeos que no habrían funcionado también porque no había trabajado esa parte. Por tanto, es importante que cuando sepas que algo te medio gusta, que empieces a hacer cosas. Actúa.
pruébalo, da igual, o sea, que salga como tenga que salir, que salga como una mierda. Uno de los mejores consejos que me dieron en la vida hace unos años, que cuando yo quería ser profe de yoga, me lo dijo una chica a la cual yo fui a uno de sus workshops, que es Talia Sutra, que la adoro, es una de las mejores profes de yoga que he visto en la vida. Yo fui a ese workshop, esa chica ya llevaba siendo como 10 años profe de yoga, y yo le dije en plan de que la admiraba mucho, que me encantaba cómo daba las clases, que además ella tiene como un estilo muy personal cuando las da, que no da ni un tipo de yoga ni otro, da como un estilo de yoga que es como muy suyo, que es una mezcla de muchas cosas que ella ha aprendido, ¿no? Y me acuerdo que le dije, es que quiero ser profe, pero me da mucho miedo hablar en público, me da miedo hacerlo mal, me da miedo esto. Y me dijo, Ira, cuando yo empecé a hacer clases de yoga, dice, yo era una patata. Y yo asumí que mis primeras 300 clases de yoga iban a ser una basura. Entonces tienes que ir con la mentalidad de eso, que las primeras 300 veces que hagas algo va a ser una mierda. Y no pasa nada, porque eso te va a ayudar a aprender. Dices, si yo ahora soy la persona que soy, la buena profe que soy, es por estas 300 clases de mierda que tuve al principio, que no tuve miedo a hacer. Entonces, esa también es una parte importante. Espero no haberme ido mucho por la tangente porque luego empezaba a desvariar muchísimo, pero espero que esto os haya ayudado si estás buscando lo que quieres hacer con tu vida. Espero que el ejercicio del Ikigai haya ayudado. Ya sabéis, si queréis alguna sugerencia para otros temas y demás, dejádmelos abajo y nos vemos a la próxima.